Iba más contento por revoltoso. Diana, Marco. Muy bien, muy bien. Estamos contentos de tenerles a todos nuevamente en este domingo para compartir de la palabra del Señor. Vamos a estar como les dije el domingo pasado, vamos a estar un par de domingos juntos. No vamos a considerar seguir con el tema del domingo pasado, que era el partimiento del pan, que era de la cena del Señor. Pero el tema quedó instalado para todos los hermanos, para poder seguir conociendo mejor las Escrituras y los hermanos que han pasado por la experiencia del bautismo se animen conociendo la Escritura, se animen por amor al Señor a eh, seguir avanzando en el desarrollo de la vida cristiana. Vamos en estos eh, en estos domingos, reuniones que estaremos juntos, vamos a considerar un tema o parte de un tema que tiene que ver con, bueno, el tema central, no es novedad, el tema central de las Escrituras. ¿Alguien sabe cuál es? Los estudiosos. Tengo derecho a preguntar. Ahí están interrogando a los estudiantes. En las clases viene la premiación, así que tienen que aprenderse versículos. Si no, quitan puntos y todos los niños están tratando de ganar ahí mayor puntaje para poder llegar en primer lugar y obtener el mejor premio. Me imagino yo que cada uno de nosotros hemos llegado con el mismo ánimo, esperando que nos pregunten. ¿Sí? ¿Cuál es el tema principal de la escritura? Salvación. No yo. Sí, está dentro de los temas importantes de la escritura. El Señor, la persona de Cristo. Las escrituras son cristocéntricas, ¿verdad? Si uno quiere pensar en el tema más importante de estos 66 libros, es la persona de Cristo. Todo gira en torno a la persona de Cristo y obviamente en torno a la obra del Señor. Y ahí encontramos el tema de la salvación. Quizás para el hombre natural, para el hombre en sus pecados, la salvación es tremendamente importante, porque si no resuelve el tema de la salvación, del perdón de su alma, la Escritura dice que están expuestos a una condenación eterna. Pero la salvación es imposible sin la persona de Cristo. Por lo tanto, conocer al Señor Jesús es muy, muy, muy importante. El tema en general, la palabra que puede englobar el estudio de la persona del Señor eh, es la cristología. ¿Ya? La cristología es el tema, el estudio de la vida del Señor y su obra, todo lo que Él es y lo que ha hecho a nuestro favor. Él es verdadero Dios y es verdadero hombre. Es Dios manifestado en carne. Las Escrituras nos hablan. Todo lo que está en el Antiguo Testamento nos lleva a la persona del Señor, a la persona de Cristo. Y la Escritura gira en torno a Él, o la Escritura nos direcciona a Él. Cada vez que leemos las Escrituras, tenemos que ver qué nos está apuntando, qué nos está direccionando, hacia dónde nos lleva de la persona del Señor. Obviamente, es imposible que tomemos el tema de la eh, vida y obra del Señor en toda su extensión, pero vamos a tomar en estas reuniones que estaremos en la voluntad del Señor, usaremos parte o algunos elementos de su vida y obra para poder aprender algunas verdades. ¿Por qué el tema? Bueno, porque si ustedes recuerdan, en el primer discurso del apóstol Pedro, allí había un elemento importante en ese discurso que trajo como consecuencia la conversión de las personas. Y Pedro predicó a sus hermanos israelitas, predicó acerca del Señor.
y predicó el Evangelio. Habló de la muerte, de la sepultación y de la resurrección del Señor. Y cuando habla de la resurrección y habla de que ellos mataron al autor de la vida y que Dios ha dignificado al Señor y le ha exaltado, entonces ellos se compungen de corazón y dicen, ¿qué haremos? Y Pedro les llama al arrepentimiento. Conviértase cada uno de sus pecados. Recibiréis el don de Dios. Y se añaden aquel día como 3.000 personas. Y las vidas de ellos cambió radicalmente al oír acerca del Señor y acerca de la resurrección. Entonces yo pensaba en este tema y pensaba en lo que de las escrituras, ¿qué nos impacta? ¿Qué es lo que puede impactar en nuestras vidas? A la luz de las escrituras puede impactar en nuestras vidas y puede reorientarnos y nos puede ayudar a continuar adelante. Eh, hace unos días atrás, un par de semanas, había estacionado el auto, terminando la reunión, nos fuimos a buscar el auto y había un joven. Le contaba a mi esposa y a la Leito. Llegó un joven que no estaba en muy buenas condiciones, pero ahí llegó a pedir una moneda porque había cuidado los autos. Entonces estaban ahí un poco reclamando porque no le había ido muy bien y me impactó, me llamó mucho la atención porque él sabía que veníamos de aquí y empezó a recitar versículos bíblicos. Y recitó muchos versículos bíblicos. Yo creo que sabía más versículos bíblicos que varios de nosotros aquí. Y, y me llamó mucho la atención. Yo creo que él aprendió seguramente de pequeño, aprendió de su madre o de su familia, y luego él se aparta o crece y lleva una vida. Eh, Hace unos días atrás también había un joven que llegó a una botillería. No, está mal decir. Llegó a un negocio que vendían ah, algo de alcohol. Y llegó con una botella a comprar una cerveza y le faltaban 20 pesos. Y empezó a reclamar porque nadie le daba los 20 pesos. Y decía, pero los 20 pesos uno lo encuentra botado, pero nadie le quería dar 20 pesos para completarla. Y llega y voy a comprar detrás de él. Por eso cambié, no dije una botillería, porque no van a creer los hermanos que ando en la botillería. No, no, era un negocio. Y, y llega y me pide 20 pesos. Yo tenía monedas en mi cartera. Entonces me pide 20 pesos y me dice que quería 20 pesos para comprarse la cerveza. Entonces me hubiese pedido para comprar, no sé, un pan, yo le habría dado sin problema, le habría dado unos 50.000 pesos. Pero él me pidió 20 pesos y estaba reclamando porque no le daba 20 pesos. Entonces yo le dije, no le voy a dar 20 pesos para comprarse la cerveza. Pensó que no tenía moneda. Entonces voy a comprar, compro y pago con la tarjeta. Ay, me dice, pero yo le puedo pasar lo que tengo y usted me pasa los 20 pesos ahí. Y siguió insistiendo para que yo pudiese con la tarjeta pagar lo que yo compraba y además pagar su... Entonces yo le dije que no y seguía insistiendo. Entonces le dije, pero no puedo darte 20 pesos porque no sería bueno delante de Dios que yo te dé dinero para que tú sigas en tu vicio. Y escucha eso y ya no me pidió 20 pesos, se retracta, me mira y me dice, ¿y usted es evangélico? Yo le dije, soy cristiano. Me dijo, yo también. Y empezó a recitar versículos bíblicos. Y recitaba versículos bíblicos y me contaba que había aprendido desde pequeño.
y que, y que las cosas de Dios le impactaban mucho, pero él se había alejado de ir a la iglesia y que llevaba una vida de vicio. Entonces yo le hablé del amor de Dios y le hablé de que Dios es un Dios de oportunidades y él no me pidió más 20 pesos. Me siguió escuchando y pudimos conversar. Bueno, después me tomé la botella. Y entonces pensaba en ellos y pensaba en cómo, y sobre todo en el segundo joven, cómo el oír acerca de Dios retracta su vida porque él algún conocimiento tenía. Entonces yo dije, ¿qué puede impactar en las vidas de nosotros? ¿Qué puede impactar nuestras vidas? ¿Qué puede llamar la atención a nuestras vidas? ¿Y qué puede reorientar nuestras vidas? ¿Qué puede sacudirnos y nosotros seguir adelante? Nosotros seguir adelante. Entonces yo dije, lo que puede impactar nuestras vidas en general es lo que impactó la vida de los primeros creyentes también. Y lo que impactó la vida de ellos al conocer del Señor y de la obra del Señor y del amor del Señor y de la resurrección del Señor. Ellos reorientan sus vidas y, y ellos pueden avanzar y seguir avanzando en vista de que el Señor viene, porque Él vive. Hay un corito que cantamos, porque Él vive, enfrentaré el mañana. Porque Él vive, nuestras vidas tiene sentido. Porque Él vive, podemos enfrentar el futuro. Porque Él vive, aquellas cosas que son a veces difíciles de sobrellevar, eh, ¿verdad? Al lado de entender de que nuestra vida en este mundo tiene, nuestra vida en este mundo a veces tiene sinsabores, pero saber que Cristo viene y saber que esa venida está a las puertas, como dijo el Señor, y aquí vengo en breve, es lo que puede reorientar nuestras vidas. Así que con eso yo dije, bueno, tengo que naturalmente seguir en el tema de la vida del Señor, la resurrección del Señor, y es lo que quiero tomar en un par de domingos acerca de la resurrección del Señor y sus propósitos y la importancia, la ascensión, el Señor exaltado y el Señor glorificado con su ministerio actual, saber que Él nos ama y aboga por nosotros y está ahí esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies para venir en busca de la aflicción de su alma. Así que con eso vamos a abrir las Escrituras y acompáñenme al libro de 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, el capítulo 15. Bueno, ¿quiere un motivo más de oración? Ore por esos dos jóvenes que están cerca, pero también están lejos. 1 Corintios, el capítulo 15, vamos a leer parte de este capítulo. Es un capítulo muy, muy interesante. El título es La resurrección de los muertos, pero quizás en este pasaje engloba parte de este tema que vamos a considerar. Dice el versículo 1, además, es Pablo quien escribe a los corintios, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras,
y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hasta aquí, por ahora, en esta lectura del pasaje. Es un pasaje muy interesante. Puede anotarlo, puede seguir usted la lectura en casa, vuelva a leer, vuelva a extraer aquellas verdades que encontramos en esta porción. Esta porción nos ha llevado a la enseñanza del apóstol Pablo a los Corintios. Él llegó a ellos con un mensaje, el mensaje del Evangelio. Y en ese mensaje muy importante transformó las vidas de ellos. Ellos se convirtieron al Señor a través del mensaje del Evangelio. Y el Evangelio y su mensaje es lo que puede transformar las vidas de todo aquel que aún está en sus pecados. No hay otro mensaje transformador.
El mensaje del Evangelio nos lleva a la cruz de Cristo. El mensaje del Evangelio nos lleva a la muerte del Señor, a su muerte vicaria. El Evangelio sin Jesús no es Evangelio. Cuando usted escucha a alguien que dice que predica el Evangelio y el Señor y la muerte del Señor no es parte central en ese mensaje, entonces no es Evangelio. Y lo que transforma las vidas de los hombres es oír el Evangelio del Señor Jesús. Y Pablo les dice, este Evangelio que les he predicado, este Evangelio que ustedes recibieron, este Evangelio que ustedes han atesorado para sí, en este Evangelio ustedes deben seguir perseverando. Y siempre nos hace bien a todos nosotros, aún los creyentes, escuchar el Evangelio. Por eso el domingo en la tarde quizás una de las reuniones importantes también es la predicación del Evangelio. Allí oír de la muerte del Señor nos lleva, nos hace recordar lo que éramos, nos hace recordar de su amor, nos hace recordar el precio de nuestro rescate, que el santo, como recordábamos hoy día, el santo y justo, el puro, el sin mancha, el apartado de los pecadores, el que es más hermoso, como dice el salmista, más hermoso de los hijos de los hombres. Aquel que la gracia, porque la gracia y la verdad de Dios se manifestaron. El que dio a conocer al Padre. El Evangelio nos lleva a la persona de Cristo. Y en este Evangelio, ellos lo creyeron y ellos perseveraron. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y aparece, como hemos leído en los versículos siguientes, y aparece, se manifiesta, se revela a ellos, a sus cercanos, a sus discípulos, a los que estuvieron con él. Yo pienso en los discípulos que vieron al Señor resucitado. El Señor les había contado a ellos antes de ir a la cruz lo que acontecería con él. En una ocasión van subiendo a Jerusalén y el Señor les dice, he aquí vamos, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores. Y le tomarán y le enjuiciarán y le matarán. Pero el mensaje del Señor no llegó hasta ahí. Les dijo, más al tercer día, él iba a resucitar. Yo no sé cuánto de estas palabras tuvieron impacto en la vida de los discípulos. Porque aun cuando estaban en el aposento alto, ellos estaban tristes. Estaban tristes por todas las cosas que iban a acontecer. Y el Señor les sigue enseñando y el Señor está con ellos y algo pasa en las vidas de ellos que están apesadumbrados. Y el Señor les tiene que decir, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y el Señor les tiene que mostrar y levantar la vista, miren la casa del Padre, en la casa de mi Padre. Dice, muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Pero ellos seguían apesadumbrados. Llega la crucifixión, la sepultación, y todos huyen. El Señor les había dicho que lo dejarían solo. Pedro le dijo: Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca. Aunque todos se vayan, yo estaré siempre contigo, Señor. Señor, aunque todos te dejen, yo estaré ahí. ¿Y cuántas veces le decimos al Señor lo mismo? Señor, yo estaré ahí siempre, ¿verdad? Y estamos muy contentos y gozosos. Y cantamos cuando tenemos gozo. Claro, está alguno alegre, cante alabanza, ¿verdad? Y estamos ahí y prometemos al Señor. Pero cuando la prueba viene, cuando la dificultad llega, cuando el viento sopla en contra, cuando vienen las nubes, esas nubes negras en nuestra vida y el temporal, ¿verdad? Y ahí ah, nos, ah, nos ponemos, nos ensimismamos, ¿verdad? Pensamos en nosotros mismos, pero nos olvidamos que el Señor está ahí. Bueno, algo parecido pasó con los discípulos. Cuando el Señor resucita, ¿se acuerdan esos dos que iban camino a Emaús? Iban tristes. Y el Señor tuvo que acercarse a ellos y tuvo que hablar con ellos. Veló sus ojos para que le conocieran a través de la palabra. Pero cuando el Señor llegan a aquel lugar ya por la tarde y fracciona el pan y les da, ellos, el Señor abre el entendimiento y sus ojos fueron abiertos y dijeron: es el Señor que ha resucitado. Y vuelven contentos de nuevo. Se escuchan, ven al Señor resucitado y vuelven. Sus vidas son transformadas o su caminar es cambiado. Iban descendiendo y ahora vuelven a Jerusalén. Y así la resurrección y la manifestación del Señor tiene efectos en las vidas de ellos. Bueno, quizás en esta porción podemos pensar en tres aspectos de la resurrección del Señor y ojalá que ver al Señor resucitado también pueda guiar nuestras vidas y pueda alentarnos y nos pueda ayudar en nuestro caminar diario, teniendo en mente que nuestro caminar tiene un límite, tiene un tiempo finito. Se acabará cuando el Señor venga o cuando la muerte nos sorprende y partamos a su encuentro. Pero el creyente no espera pasar por la experiencia de la muerte, espera al Señor. Y ojalá juntos podamos seguir esperando al Señor y nos estimulemos unos a otros. Y aquí en esta porción que hemos leído, quizás podemos separar la porción en tres aspectos. Primero, la evidencia de su resurrección. Segundo, la necesidad de su resurrección. Y tercero, la importancia de la resurrección del Señor. En los versículos que siguen, allí vemos al Señor. Pablo cuenta lo que ocurre, predica el Evangelio, les recuerda el Evangelio, les recuerda que Cristo murió conforme a las Escrituras. Su muerte fue una muerte conforme a lo que estaba escrito. Dios había establecido que el Cristo iba a padecer, y así ocurrió. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Su resurrección también está escrita. Su cuerpo no vería corrupción, que él se levantaría de entre los muertos. Y eso impactó en la predicación de Pedro, en el primer discurso. Los israelitas contemplaron y vieron aquel espectáculo de la muerte de uno llamado Jesús, que tenía un letrero en su muerte arriba, la causa de su muerte, como se recordó hoy en la mañana, este es Jesús, el rey de los judíos.
Y muchos al ver ese título en su cabeza se burlaron de él, se burlaron de él. Pero aquel que iba a ser muerto, sepultado, él iba a resucitar al tercer día conforme a lo que estaba escrito, y su resurrección estaba ya en los planes de Dios y establecido que así debía ocurrir, por lo que dice más adelante, para que nuestra fe pudiese ser una fe sólida, verdadera, y pudiésemos entender que también nosotros vamos a resucitar si hemos de pasar por la experiencia de la muerte, porque Cristo resucitó. Entonces tenemos la evidencia. ¿Cuál fue la evidencia? Vieron al Señor. Después dice, apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. En el momento en que Pablo escribe, dice, esos que vieron al Señor, muchos de ellos ya han partido, duermen. Otros aún están en vida. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Me apareció a mí. Vamos a Lucas, el capítulo 24. Lucas, el capítulo 24. El Señor había indicado claramente a sus discípulos que iba a resucitar. Y Él les dice a ellos para que cuando estos eventos ocurriesen, ellos puedan creer. Y el Señor varias veces les habla en este sentido. Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces entenderán lo que yo les digo. Hay muchas cosas que ahora no entiendes, pero lo comprenderán después, les dijo el Señor. Y aquí ellos debían, en este primer día de la semana, ellos debían haber estado pensando. Uno dice, pero ¿cómo si el Señor les había dicho? Ellos deberían haber estado esperando al Señor, ¿verdad? Resucitado y que se manifestase a ellos. Pero solo la resurrección, ver al Señor resucitado, impactó en las vidas de ellos. Dice el primer día de la semana, al versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, un día como hoy. Celebramos al Señor hoy. Un día como hoy, un domingo por la mañana, muy de mañana. Nosotros recordamos al Señor en el partimiento del pan. Celebramos la cena del Señor, hacemos memoria de Él y lo hacemos porque Él vive, lo hacemos porque Él es real, lo hacemos porque Él ha prometido venir y lo hacemos hasta cuando Él venga, dice la Escritura. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por todo esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea resucitado y resucite, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro diciendo, y dieron nuevas a todas de estas cosas, a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas,
quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y el Señor, a partir de este momento, y pasa un tiempo revelándose a los suyos, buscando a los suyos para a estar con ellos, para llevarles paz, como ocurrió en esa noche, cuando ellos estaban reunidos, el Señor aparece en medio y les dice paz, paz a vosotros. Esos corazones inquietos, esos corazones turbados, esos corazones que estaban tristes por todas las cosas que habían acontecido. Y yo pienso en todos esos corazones, cómo cambiaron cuando vieron al Señor. Y lo primero que el Señor les dice, y lo primero que Él quiere poner en el corazón de ellos, es paz. Y les dice paz a vosotros, paz a vosotros. Tengan paz. No estén turbados. No estén acongojados. No estén afligidos. Paz a vosotros. Y estas mujeres que vienen, habían preparado especias aromáticas, que vinieron muy temprano a el sepulcro. Se encontraron con la piedra removida, lo que no ocurría con todo el resto de las quizás tumbas que estaban en aquel lugar. La piedra removida. El Señor ya no está ahí. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Fíjense las grandes religiones de este mundo hacen peregrinación para ir hacia una tumba, para reverenciar a uno que murió y que está y fue puesto en ese sepulcro. Y sus cuerpos ya no están ahí, quizás lo que queda, pero hay reverencia. Pero la tumba donde el Señor fue puesto estaba vacía, el Señor no está ahí. Y al no estar ahí da evidencias, primero de lo que Él había dicho a los suyos, que sus palabras son verdad y que evidencia que Él es el verdadero Hijo de Dios. La tumba vacía, los lienzos puestos al costado, el sudario puesto en un lugar aparte. El Señor ha resucitado y aquellos varones que aparecen a estas mujeres, dan este mensaje, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que Él les habló cuando estaba en Galilea, diciendo que era necesario que así ocurriese. Era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Así que las mujeres por la mañana los que van camino a Emaús durante el día, el Señor les aparece. Luego los discípulos reunidos, el Señor les aparece en medio y les pone paz, paz en medio de ellos. Y como dice Primera de Corintios, el Señor después envía a los suyos, los lleva a Galilea, porque allí le verían. Quizás esos 500 hermanos que leíamos, que vieron al Señor de una vez, allí sería en Galilea, donde el Señor les había convocado para verles. Y allí el Señor les entrega este mensaje: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Al final Pablo, que escribe, dice, y al último de todos, como un abortivo, me aparece a mí.
me parece a mí. Y es la experiencia de ellos. Y ese Cristo resucitado mueve el corazón de los discípulos a salir y después mueve el corazón de las iglesias a avanzar. Y ese Cristo resucitado, hermanos, en quien nosotros confiamos, es el Cristo que nos llena de esperanza. Aparece, y con esto vamos a leer esta última lectura, vamos a Apocalipsis, el capítulo 1. Allí el Señor aparece a Juan. Le entrega este mensaje, Juan ya siendo anciano, desterrado. El Señor le va a dar instrucciones de que escriba, y escribe el Apocalipsis, pero allí el Señor glorificado le entrega un mensaje o comparte un mensaje a Juan, capítulo 1, versículo 17. Dice, cuando le vi, Juan escribe, cuando le vi, capítulo 1 de Apocalipsis, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temáis, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Antes de entregar la revelación del Apocalipsis, el Señor se revela a Juan. Juan le contempla. Juan ve al Señor glorificado en esta manifestación y oye estas palabras del Señor. Yo soy el primero y el último, yo soy el que vivo, yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y hermanos, nuestra fe, nuestra confianza está puesta en un Dios que vive, en un Dios que ha resucitado y en un Dios que está cercano de todos aquellos que le invocan. Y podemos, queridos hermanos y amigos, hacer confianza en el Señor. Podemos poner nuestra confianza en uno. ¿Y porque Él vive? Nosotros viviremos también. Porque Él vive, enfrentaremos el mañana, como dice el corito. Y que nuestro Señor, que ha muerto y que ha resucitado y que ascendió a los cielos y que vendrá, sea el que pueda guiar nuestras vidas en esta nueva semana. Tenemos una nueva semana por delante. Que el Cristo resucitado pueda guiarnos, pueda orientar nuestras vidas en nuestra vida cotidiana, pensando que el Señor viene y que Él traerá sus recompensas. Y aquí vengo pronto para recompensar cada uno según sea su obra. Vamos a seguir con el tema el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Que el Señor bendiga su palabra.